gracia de Cristo reanima tu amor. El Señor nos bendiga, hermanos, esta noche en que vamos a continuar estos estudios que tenemos sobre las doctrinas denominacionales. Hay mucho error que se enseña en muchos lugares y cuyas enseñanzas es más que nada enseñanzas de hombres, como doctrinas, como Jesús así lo señaló. Hay doctrinas que a veces difieren mucho con la verdad de la santa palabra del Señor. Y esos errores tenemos que analizarlos y verlos, y nosotros estar firmes en la verdad que tenemos en la palabra del Señor. En esta noche vamos a tratar un punto más de esta doctrina, estos puntos en que se habla de lo que es la doctrina calvinista en relación a la gracia irresistible. Hemos visto ya un punto, hemos visto hace clases pasadas la perseverancia de los santos, y hoy analizaremos este otro punto enseñado por esta doctrina, la gracia irresistible. Estos errores, la gracia irresistible, son errores de la doctrina calvinista, en la cual tiene alrededor de 5 puntos basados en esta doctrina, que podemos nosotros tener la total depravación del hombre, en que el hombre está esclavizado por el pecado y es incapaz de hacer el bien según la elección incondicional, donde establecen de que Dios decidió así a quién salvaría, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, pero desde antes de la fundación del mundo Dios así lo decretó. Esta doctrina ya la iremos viendo una por una, analizándola para ver si esto es así. La expiación limitada, que se refiere a que la muerte o el sacrificio de Cristo fue solamente por estos elegidos, que Dios había escogido antes de la fundación del mundo, los había predestinado. De eso viene la palabra predestinación, desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y el resto de las personas ya desde antes de la fundación del mundo condenadas, ellos van a ser condenados así nada más porque Dios así lo decretó. Y este otro punto de la gracia irresistible, en la cual tiene que ver que Dios, dicen, a través de su gracia, envía el Espíritu Santo para cambiar y llevar al individuo a la fe. El individuo que nada tiene que hacer, por eso se llama una gracia irresistible, no puede resistir la obra del Espíritu Santo, porque él está, según esta doctrina, dentro del grupo de los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En realidad esto está muy arraigado dentro de la mayoría de las iglesias protestantes, de una u otra manera. Por eso que es importante que nosotros tengamos bien claros estos puntos, y hemos preparado este estudio para, ojalá pueda servir para aprender un poco más sobre este tema. Gracia irresistible, bien, vamos a ir definiendo algunas cosas de lo que se dice, ¿no? Esto es el punto mismo de los que proclaman esto y enseñan esto. En pocas palabras, porque esto hubo que resumirlo, la doctrina de la gracia irresistible se refiere a la verdad bíblica de que cualquier cosa que Dios decrete que suceda, inevitablemente sucederá. Se habla mucho de la soberanía de Dios, de los decretos de Dios, y incluso la salvación de las personas, de que Dios así ha decretado la salvación de ciertas personas y la condenación de otras personas. En cuanto a la salvación de las personas, el Espíritu Santo, señala esta doctrina, va a actuar, va a obrar en la vida de los elegidos, de los escogidos desde antes de la fundación del mundo para la salvación, para que
inevitablemente lleguen a la fe de Cristo. Y que la Biblia enseña que el Espíritu Santo nunca deja de llevar la salvación a aquellos pecadores a quien Él personalmente llama a Cristo. Estas personas escogidas son llamados a través del Espíritu Santo y las personas no pueden resistir este llamado, ¿no? El Espíritu Santo prácticamente los obliga y ellos, porque ellos son escogidos según esta doctrina desde antes de la fundación del mundo. Eso sí, la doctrina de la gracia irresistible, que no se puede resistir esta gracia de salvación gratuito dado por Dios a estas personas, reconoce que la Biblia describe al hombre natural como muerto en sus delitos y pecados. Ellos así lo señalan, habla. Esta doctrina tiene que ver mucho con la naturaleza pecaminosa del hombre, tiene mucho que ver tanto dentro de los grupos protestantes como dentro de los grupos dentro de la Iglesia Católica Romana, del pecado original, que todas las personas nacen en pecado y tienen esta naturaleza pecaminosa. Ellos señalan que debido a que el hombre está muerto espiritualmente, no puede hacer nada que pueda llevarlo a la salvación. Así que lo primero que debe hacer es regenerarlo, ser vivificado, regenerado, para que recién pueda entender y responder al mensaje del Evangelio. La gracia irresistible también enseña que cuando el Espíritu de Dios es enviado para cambiar el corazón de una persona, esa persona no puede resistir el cambio, no puede resistir ese llamado. Aquí es cuando el Espíritu de Dios aplica la obra de Cristo al alma. Dicen, bueno, esto no significa que la persona no esté dispuesta a ser cambiada, porque el Espíritu de Dios está como peleando contra ella, sino que el Espíritu cambia el corazón de piedra para que palpite como un corazón de carne. Toda esta obra que ellos se refieren en los escogidos o en los elegidos, lo realiza el Espíritu Santo. Bueno, aunque el llamado del Evangelio se extiende sin excepción y sin distinción, dicen, a todos los hombres, solo aquellos que son escogidos por Dios para salvación van a llegar a la fe. El resto, no. Este llamamiento especial, dice, es eficaz, es cuando lo emite el Espíritu Santo. Esto, así se entiende. Uno se pregunta si Dios solo tiene la intención de salvar a los elegidos, que no es así en la Escritura, que Él ha escogido. Entonces, ¿para qué el llamado del Evangelio? No se necesitaría el Evangelio, porque el Espíritu Santo actuaría en forma personal, llamándolos a todos ellos sin necesidad del Evangelio. Porque ya que ellos se refieren que el Evangelio se extiende sin excepción y distinción a todos los hombres, sin embargo, para esta doctrina, aquellos que son elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, ellos van solamente a oír y van a llegar a la fe, pero en el caso en que el Espíritu Santo va a ejercer esa fuerza sobre ellos, para que ellos lleguen y se salven. Bien, esta falsa doctrina del hombre, porque esta es una doctrina, un mandamiento y enseñanza de hombre, es mejor conocida como la operación directa del Espíritu Santo. Sí, es mejor a veces en algunas lecturas ustedes pueden leer cuando se habla de esta gracia irresistible, porque es mejor conocida así como la operación directa que hace el Espíritu Santo. Y la idea es básicamente esta. Antes que una persona sea regenerada o nacida de nuevo o salva, no puede creer si quiere. O sea, si una persona antes ni siquiera puede creer, si esa persona quisiera creer, no puede creer. Porque esa persona está muerta, esa persona está
necesita primeramente ser regenerada para que pueda llegar a creer. Dice, Dios predestina a cada alma que será salva, y el escogido para ser salvo no puede vencer el poder salvador de Dios sobre ellos. Esta falsa doctrina de los hombres nos convierte a cada uno de nosotros nada más que en robots, sin libre albedrío en absoluto, puesto que aquí el libre albedrío que la persona tiene para, al oír el Evangelio, creer o no creer, porque vamos a ver que las Escrituras, no todos recibieron el Evangelio, no todos oyeron. El hombre tiene ese libre albedrío. Esta doctrina no cree en esas cosas y no hace nada más que marionetas, por así decirlo, ¿no? Que manejadas por Dios, ya que el número, que curiosamente nunca, cuando se habla con personas que creen estas cosas, bueno, entonces ¿cuántos serán los elegidos? ¿Cuántos serán los escogidos? No, la Escritura debería decirlo, pero en eso guardan silencio, porque según ellos Dios así decretó, desde antes de la fundación del mundo, el número de salvados y el número de condenados. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios, no en forma parte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no obra parte en la salvación de una persona. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para traer salvación a cualquiera, a que esté dispuesto a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que señala la Escritura. Veamos Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 2, de los versículos 10 hasta el 13, donde el apóstol Pablo está hablando que una de las obras del Espíritu Santo, vamos a verlo más adelante, es revelar la verdad de Dios. Dice el versículo 10, pero Dios no se la reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí estamos viendo una obra que ha hecho el Espíritu, revelar a los apóstoles la verdad. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, solamente yo sé lo que yo creo, lo que yo pienso. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, y que ahora está, dice el apóstol, revelando, porque ha sido el Espíritu el Espíritu Santo el que las reveló, el que conoce las cosas de Dios. ¿Quién más cercano a Dios que el Espíritu Santo? Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice el apóstol Pablo, ¿no? Es a través del Espíritu que proviene de Dios el que él ha podido conocer el Evangelio y todo lo que eso conlleva, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo está muy claro aquí al decir, hablamos, es la palabra que tenemos que subrayar en esta noche, lo cual hablamos, se transmite. El Espíritu Santo ha revelado a los apóstoles y los apóstoles han hablado lo que el Espíritu Santo les ha manifestado. Siempre estamos diciendo que el Espíritu obra a través de su palabra. Es a través de la palabra de Dios, del Evangelio, que las personas pueden llegar a la salvación. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 de la segunda de Pedro, en los versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no viene de los hombres,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la obra que nosotros podemos ver en las Escrituras, y no que el Espíritu Santo obre directamente en el pecador. El Espíritu Santo ha hablado y ha revelado, y los santos hombres de Dios hablaron. Es a través de lo que el Espíritu Santo les reveló, les inspiró, hablaron siendo inspirados, hablaron. Entonces, es así como nosotros vemos como que el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas. Efesios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo señala ahí que la palabra de Dios es lo que usa el Espíritu, es la espada del Espíritu. Es de esa manera como a través en este caso del Evangelio, a través de lo que el hombre oye y escucha, esa es la manera en que el Espíritu Santo está obrando para convertir al pecador a Cristo. Eso tiene que quedar en nosotros muy claro. Nosotros necesitamos entender lo que enseñan las Escrituras acerca de la gracia y la salvación de Dios, porque la Escritura nos muestra que el Señor haya enviado su salvación a un grupo de personas para ser salvadas y dejando escogidas de antes de la fundación del mundo, porque el texto de Juan 3:16 y Juan 3:17 son claros, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Este texto habla del amor de Dios a todas las personas que habitan en la faz de la tierra. El amor de Dios fue al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel, no, el texto de ninguna manera dice solamente para los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Para ellos, Dios a través de esta gracia irresistible les ha llamado para salvación. No, Jesús, Dios ya en el estudio que viene vamos a ver lo que es la expiación limitada, que tiene que ver que Jesús, según esta doctrina, Jesús solamente murió por aquellos que eran escogidos de la fundación del mundo, y eso no dice la Escritura. Este texto es muy claro, para que toda persona puede tener, o cree o no cree, porque para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el llamado es universal para todas las personas. Y una persona puede creer o no creer en su libertad, en su libre albedrío. Dice el versículo Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, como esta doctrina plantea, ya la condenación de personas desde antes de la fundación del mundo. Eso no entra dentro de la justicia de Dios. Dios no ha decretado nunca durante la fundación del mundo quiénes se salvarán y quiénes se condenarán. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere la salvación de todas las personas. Entonces, eso es muy importante. Bien, vamos a ir avanzando para poder decir que tanto en los textos bíblicos, la Escritura nos muestra que tenemos un libre albedrío. Nosotros podemos escoger, así como Josué planteó ahí en el capítulo 24, versículo 15 a los judíos de su generación, invitándolos a seguir el ejemplo de él y tomar la decisión por seguir al Señor. Es muy claro Josué con esa generación, y dice la Escritura ahí en el versículo 15 que él dijo: y si mal os parece servir a Jehová, si mal os parece, bueno, escogeos hoy a quién sirve. Ellos tenían esa libertad, ese es el libre albedrío que la persona tiene, de escoger lo que ha decidido en su vida frente, eso sí, frente a la verdad. Escoge hoy a quien sirváis.
bueno, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses o los amorreos en cuya tierra habitáis, porque a esa situación se vieron enfrentados, a los dioses de donde estuvieron antes, en Egipto, y ahora estaban en la tierra prometida por el Señor en Canaán, y bueno, esos lugares estaban habitados por muchos pueblos a los cuales ellos no obedecieron en su totalidad de exterminarlos. Y bueno, entonces dicen, bueno, ustedes deben escoger a quién sirven. Si a los dioses que tenían antes o a estos otros nuevos que hay en esta tierra que ahora habitan. Pero dijo, esta es mi elección, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿No? Serviremos al Señor. No, yo y mi casa, así lo hemos decidido, vamos a servir al Señor. Y créame que esta arenga de Josué permitió que mientras estuvo en vida Josué y los que le siguieron estuvieron con vida, el pueblo del Señor hizo la voluntad, escogió de servir al Señor. Uno puede ver este libre albedrío en el Nuevo Testamento también. Vemos ahí en Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús frente a Jerusalén, antes de emitir la destrucción de Jerusalén, el capítulo 24, el capítulo 23, verso 37, que me parece que es uno de los casi últimos versículos, si no el último, antes de entrar al Mateo 24, él dice que señala ahí en esa habla, dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y esa es la libertad que ellos tuvieron. Este es el esfuerzo que hace el Señor, lo que él sentía en su interior de poder reunir, salvarlos a ellos. Él conocía perfectamente lo que iba a suceder. Las profecías en los libros de los profetas sí lo decían. El libro de Daniel se refería a lo que iba a suceder y entiende perfectamente el juicio de Dios tan grande que iba a caer frente a esa generación maligna y perversa que él le ha llamado. Una generación maligna y perversa. Pero frente a todo esto estaba el deseo del corazón de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sal y no quisiste? Dando esta hermosa comparación de cuánto era el amor de Dios por ellos. Pero el texto dice, y no quisiste. O sea, ellos no quisieron. Ellos no quisieron, presentándosele todas las pruebas necesarias para que ellos pudieran volverse a Dios. No fue así. Entonces, hay un libre albedrío. Las personas toman el camino y no es porque hayan sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para condenación. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El texto dice según lo que haya hecho. Y esa es la decisión final mía. Yo voy a comparecer al tribunal, vamos a comparecer al tribunal de Cristo para darme cuenta según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras tenía la vida. Ahora, eso puede haber sido bueno o sea malo, pero esa es la libertad. Esa es la libertad. Ojalá que nosotros escojamos, mientras estamos en el cuerpo con vida, hacer lo correcto, lo que agrada al Señor, lo bueno, porque eso es lo que es el llamado mismo del Evangelio. Tenemos
un libre albedrío, porque el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 17, el llamado del Señor es para todos. Y dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo, el Espíritu que ha revelado el Evangelio y la verdad para la salvación del hombre, y la esposa dicen, la iglesia, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese ha sido desde siempre el llamado del Señor. Si alguien tiene sed, está ahí la fuente inagotable. Venga. Y el que quiera. El llamado es para todos. Pero el que quiera. Uno decide. Usted decide. Nosotros decidimos de tomar del agua de la vida gratuitamente o no. Ese es el camino que pone el Señor para todos. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 5, y dice, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y fíjense en la frase, donde quiera, le dijo Jesús cuando envió a los discípulos, y cualquiera que no os recibieren. Eso quiere decir de que iban a ver quienes no iban gustosamente a recibirle, como iban a ver otros que le iban a recibir, de su propia libertad que ellos tenían, ¿no? De su propia libertad, donde quiera que no recibieran. O sea, está dentro de la Escritura esta posibilidad de no ser escuchado. Ahora, cuando uno ve los ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento, uno puede ver algo muy importante, que el Espíritu Santo en forma personal no salvó a una persona, porque no es su rol. No es el rol del Espíritu Santo referirse a eso. No es el rol de los ángeles. Tampoco ya es de nuestro Salvador Jesucristo. Sino que una persona, para ser salvo, tiene que oír, tiene que hacer algo. Si uno va al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36 al 40, lo que uno va a ver a personas que desde el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 22, la predicación del hermano, del apóstol Pedro fue oír. Ellos tenían que oír. Eso es lo primero que hizo Pedro, varón israelita, oír estas palabras. Y él, hablando, pudo expresarle lo que había acontecido con Jesús de Nazaret y lo que habían hecho con él. Y quién ahora, en qué posición estaba Jesús. Él era el Mesías, y que se habían cumplido en él todas las profecías. Había resucitado de entre los muertos y había ascendido al cielo. Bien, uno ve ahí de los versículos 36 hasta el 40 que el versículo 37 dice, al oír esto, ellos procedieron, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le señaló lo que había que hacer, lo que el Espíritu Santo estaba ahora transmitiendo, porque si uno va al capítulo 2 del libro de los Hechos, ellos fueron llenos, el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, es tan importante lo que sucede en Jerusalén, en esta fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, y tenemos este mensaje que el Espíritu Santo transmite a través de ellos,
para que las personas, a través de oír ese mensaje, puedan tomar la decisión, que tomaron la decisión para poder convertirse frente a lo que Pedro estaba señalando. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 40, y con otras muchas palabras, siempre con palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, sed salvos de esta perversa generación. Esto llevó a la conversión de como 3.000 personas. Entonces, el libro también de los Hechos, capítulo 8, versículo 5, 12, vemos a un predicador que predica la palabra ahí en Samaria, que es Felipe. Y ahí el capítulo 8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, pero creyeron que a la palabra, creyeron a la palabra. El Espíritu Santo no obró directamente en ellos, sino que fue a través de la palabra. Felipe anunciaba el evangelio del reino. Él iba anunciando, dice el capítulo 8, verso 4, el evangelio. El evangelio, y eso es lo que ellos debían creer. Pero cuando creyeron a Felipe, creyeron. En el capítulo 8, versículo 26 37, esto ya es mucho más claro. Porque el Espíritu Santo, un ángel, dice el versículo 26, habló a Felipe. Un ángel no fue directamente a hablarle a este etíope. Y luego también tenemos que el Espíritu Santo habló dice el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo le habló, pero el Espíritu Santo no le habló, hemos dicho al etíope directamente para que se salvara, sino que lo hace a través de un cristiano, lo hace a través de un hombre de Dios, lo hace a través de Felipe. Es Felipe el que le habló, como nosotros tenemos ahí el versículo 35, dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y frente a esa palabra que él escuchó, el hombre en el capítulo versículo 36 dice, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, ¿qué tenía que creer? Bueno, creer. Felipe quiso asegurarse de que él había entendido lo que era el evangelio de Jesús. Había entendido lo que él debía hacer para ahora obtener la salvación. Y le dice, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces él dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y él obedece lo que él tiene que hacer, lo que el evangelio de Jesús conlleva, el creer y ser bautizado. Lo mismo tenemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, el verso 33, vemos esta disposición de toda esa asamblea que se reunió ahí. Dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Le dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, para oír las cosas que Dios te ha mandado. Vuelvo a decir, un ángel se le aparece a Cornelio, pero ese ángel no le habla lo que él tiene que hacer para ser salvo. Ese ángel le manda de que, como dice el versículo 5, 10:5, enviar a Jope algunos para que venga Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y dice el versículo 6, la parte final, él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá. Los ángeles no tienen tal facultad de ninguna manera.
En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14, este otro ejemplo de conversión de Lidia de Tiatira. Ella llegó a la salvación, el texto lo dice. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, una judía que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ese es el punto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Su corazón, el Señor abrió el corazón de ella, porque esto hace la palabra de Dios. Ella estaba oyendo y estuvo atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella puso lo que falta a la gente, a poner atención a lo que la palabra de Dios señala. Estaba atenta a las cosas que Pablo decía. Y eso le llevó a ella a obedecer y a la salvación. Pero yo voy al punto de que fue alguien que le habló la palabra. Y allí, a través de la palabra de Dios, que opera el Espíritu Santo, pero no en forma directa. No en forma directa. De lo contrario, no necesitaríamos el Evangelio. Ella oyó. En Hechos capítulo 16, también, versículos 31 y 30, hasta el versículo 33, que es la salvación de este carcelero, dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Fue a través de lo que le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa, que él tomó luego de escuchar la decisión. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero ellos llegaron a la salvación oyendo la palabra del Señor, le hablaron la palabra del Señor. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo, en todos los ejemplos, tanto que Lucas en el capítulo 9, como el testimonio personal de él, de Pablo, en el capítulo Hechos 22, versículo, donde se refiere, todos sabemos que Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le ordenó, como el texto dice en el versículo 10, cuando él pregunta ¿qué haré, Señor? El Señor dice, me dijo, él está contando en primera persona este testimonio, el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Jesús no le dijo ni le habló lo que él tenía que hacer para ser salvo, sino que lo mandó ir a Damasco. Y ahí en Damasco, no en el camino a Damasco, él encuentra la salvación, él la encuentra en Damasco. ¿Cuándo? Cuando el Señor envía a un predicador llamado Ananías y le dice de lo que tiene, lo que está ordenado que hagas. ¿Y qué es lo que está ordenado que hagas? Bueno, ahora pues le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En los ejemplos de conversión nunca se menciona una sola palabra acerca de que el Espíritu Santo actúe sobre alguien para cambiar su corazón o llevarlo a la fe. No es en ninguno de estos ejemplos de conversión. Cristo nunca le dijo a Saulo qué hacer en el camino de Damasco. Y el ángel solo señaló a Felipe en la dirección del eunuco, nada más. Todos los ejemplos de conversión ocurrieron en el contexto de ser enseñado por un cristiano fiel, por un seguidor, por un discípulo del Señor. Esa es lo que uno puede ver en estos ejemplos de conversión. Ahora veamos un poco del rol del Espíritu Santo, porque ¿fue el Espíritu de Dios enviado para cambiar el corazón de una persona? Esto se oye mucho dentro de los grupos religiosos, porque tienen esa idea de la gracia irresistible. Por eso digo yo, las iglesias, muchas pentecostales, las iglesias protestantes, que tienen a veces todos los puntos del calvinismo, pero hay iglesias pentecostales que tienen a veces una o dos cosas de esto,
Pero cuando ellos hablan de la obra que el Espíritu Santo hace, que el Espíritu Santo cambia, él viene a cambiar el corazón del hombre, están nada menos, no sé si lo sabrán, porque a veces muchos de estos grupos no tienen idea de lo que están hablando. Por eso pregunto yo, ¿fue el Espíritu de Dios enviado para cambiar el corazón de una persona? Porque eso es lo que plantea la gracia irresistible del calvinismo. Y eso es lo que están empapados muchos grupos religiosos. Ya hemos visto que los santos hombres de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron. O sea, comunicaron algo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hemos visto ahí en 1 Corintios, capítulo 2, de 11 al 13, que el Espíritu enseña. Hay cosas que enseña, que los apóstoles recibieron. Y luego ellos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo transmitieron. Jesús, hablando del Espíritu Santo, en Juan capítulo 16, en los versículos del 12 hasta el 14, el capítulo 12 dice, el capítulo 16, versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto fue las últimas horas que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces él habla el rol que jugaría el Espíritu Santo en ello. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dice, y os lo hará saber. Incluso en Juan capítulo 14, versículo 26, dice el texto, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Refiriéndose a la obra que haría el Espíritu Santo en ellos. Y en cuanto al resto, la obra que haría el Espíritu Santo, capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La pregunta que siempre tenemos que hacer, ¿cómo iba a convencer al mundo de pecado? Sino, como dice la Escritura, a través de la palabra, a través del mensaje que Dios reveló y manifestó. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. No hay otra manera en que los hombres pueden venir a la salvación, oyendo lo que el Espíritu Santo está transmitiendo y transmitió a través de los apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios, él habla de esta declaración, de esta revelación que el Señor hay en Efesios capítulo 3. Al decir, dice versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice el apóstol, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, Dios ha revelado. Dice, Dios ha revelado. ¿Qué es lo que ha revelado? El versículo 8, Pablo dice, en cuanto a lo que el Señor hizo en él. Dice, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en siglos en Dios que creó todas las cosas. Y el versículo 10 añade, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades, los lugares celestiales. Pero aquí, palabras y frases muy importantes. Él habla del evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. A él le fue revelado. Le fue revelado para ahora él revelar, para anunciar la inescrutable riqueza de Cristo, de aclarar este misterio a todos, para que la multiforme llama sabiduría de Dios sea dada a conocer. Y eso ha sido el rol que el Espíritu Santo ha hecho, que el Espíritu Santo hizo.
Por algo, en Juan capítulo 12, versículo 48, el texto señala de la palabra de Cristo, dice el verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso que es tan importante oír la doctrina de Cristo y luego lo que el Espíritu Santo ha revelado a los apóstoles del Señor. Porque es la revelación del Señor, es lo único que tenemos en todo tema para poder nosotros conocer la voluntad del Señor. Hablando de Cristo, Jesús fue claro, la palabra que he hablado le va a juzgar en el día postrero. Este es el rol del Espíritu Santo, de revelar la palabra del Señor, de hacerla conocer, para que los hombres a través de ella puedan tomar la decisión. Hay un común denominador dentro de estas cosas. Pablo enseñó ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, refiriéndose al Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no todos creyeron al Evangelio. Pablo dice, es el Evangelio el poder de Dios para salvar. Es la palabra que él le ha sido revelada, el mensaje que él tiene ahora, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque va a haber gente que no lo creyó, ni va a creerlo. En el mismo libro ratificó en varios pasajes, Romanos 10, capítulo 17, por ejemplo, la fe. La fe no es dada de parte de Dios a la persona para que crea. La fe es por el oír. La fe es por oír y oír por la palabra de Dios. La fe viene en esa forma. No que el Espíritu Santo le va a dar fe a una persona. La fe es algo que yo tengo que tomar tengo esa capacidad para poder decidir en oír o no el mensaje del Evangelio. Sino porque en esta parte podemos decir que Dios llama a todo, pero podemos resistir el llamado. El hombre puede no aceptarlo, tiene esa libertad. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. El texto dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, esto será condenado. El texto está claramente mostrando que la predicación debe darse a toda criatura. Es a través de la predicación de la palabra que una persona puede llegar a ser salvo o condenarse por los siglos de los siglos. Pero el que creyere y fuere bautizado, dos cosas, será salvo. Y basta una sola cosa para ser condenado. El que no creyere será condenado. Se pueden haber personas que no crean y no obedezcan y al final van a ser condenados. El mismo libro romano, en el capítulo 10, versículo 16, si uno mira la frase o el contexto que hay en el libro de Romanos, capítulo 10, antes del versículo 16, el texto dice que es muy importante el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Esto indica para todo aquel. Y el apóstol dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero señala, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué hace que una persona llegue al camino de la salvación? Es a través de la predicación. Si uno hace el versículo, si lo sigue en forma invertida, lo primero que tiene que haber es la predicación. Y la persona tiene que oírla. Y al oírla, bueno, creer para poder llegar a poder alcanzar la salvación. Ahí en el versículo 16
dice el versículo, más no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Pero esta es la decisión de la persona, no que hayan sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para condenación y que por lo tanto nunca van a poder venir a los pies del Señor. No, el llamado es para todos. Y bueno, no todos obedecieron. Eso quiere decir que algunos resistieron este llamado de parte del Señor para salvación. Esta gracia irresistible, esta doctrina calvinista señala que solamente aquellos que han sido elegidos para salvación vienen a la fe. El resto cierra su corazón y se pierde porque están ya condenados. Pero no es lo que la Biblia enseña. Ahí en estos pasajes que hemos leído en Romanos 10, versículos 13 y 14, dice el texto, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la Biblia no enseña que solo los elegidos vienen a la fe. Y en el libro de los Hechos, capítulo 17, 30, hablando Pablo en Atenas, señaló esta frase en este sermón. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí en Hechos 17, 30, el apóstol Pablo hace ver de que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que es la adoración, de pensar de que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombre, la manera en que vivían los pueblos que no tenían el conocimiento del Dios vivo y verdadero, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, les manda ahora el arrepentimiento, que cambien. Ahora manda a todos los hombres, a todos. Esa es la frase que a mí me interesa. A todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta. El llamado de Dios es para todos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También está dentro del libro de los Hechos. El llamado de Dios. ¿Qué enseñó Pablo en cuanto al llamado de Dios? ¿Cómo Dios llama? O el Espíritu opera la fe en el corazón del hombre, en los escogidos, nada. Porque Pablo dijo que, hablando de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, Él los llamó, dijo, a través de nuestro evangelio. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, que esa es la obra de Dios en el corazón del hombre, y la fe en la verdad, que es la parte que corresponde al ser humano, de creer en la verdad. Dios hace su parte en la salvación y el hombre también. Y dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Dice, Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. ¿Cómo? Llamándolo. El llamado de Dios siempre al hombre ha sido mediante, dice, nuestro evangelio, a través del evangelio. Es el evangelio, el poder de Dios, Pablo lo ha señalado, para la salvación de las personas. Os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A través de esa manera, el Señor nos ha llamado. Quiero que vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, para afianzar un poco más esta idea. Dice, voy a leer el versículo 8 adelante, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, adelante, dice Pablo, por tanto, no te avergüences, le escribe a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a luz la vida y la inmortalidad, dice, por el Evangelio. Pablo dice que es a través del Evangelio que el Señor les ha salvado y les ha llamado con un llamamiento santo por esta obra que ha sido manifestada en la venida de Jesús, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No hay otra forma en la cual Dios ha llamado al hombre. Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, hablando del hombre necio y el hombre prudente, que el hombre prudente es el que me oye estas palabras y las hace. Ese es el que iba a ser salvo. Ahí nuevamente, más arriba en el capítulo 7, versículo 21, Jesús dice, el que habla de que quién va a entrar en el reino de los cielos. Habla de el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, allá lo que la gente tiene que hacer. Dios llama a través del Evangelio, pero la gente tiene que oír y hacer la voluntad de Dios para poder ser salvo. Hay consecuencias, hermanos y hermanas en Cristo, de esta doctrina falsa. Porque esta doctrina hace notar que el Evangelio es inútil e innecesario. Que no se necesita el Evangelio, porque Dios opera directamente a través del Espíritu Santo, en una gracia, en un poder irresistible que ejerce el Espíritu Santo en una persona para convertirla. Eso no es así. La Escritura hemos visto que no es así. El hombre es salvo a través de oír lo que el Espíritu ha revelado. No es el rol del Espíritu operar de esa manera. Lo hace a través del Evangelio, lo hace a través de la palabra de Dios. En ese caso, las Escrituras no tienen sentido. Las Escrituras en realidad serían totalmente inútiles en cuanto a las decisiones que una persona puede tomar y que hemos visto en los ejemplos bíblicos. Si podemos decir que hablar de esta gracia irresistible, de que el Señor ha escogido personas de antes de la fundación del mundo, ese ha sido el decreto de Dios en su soberanía para condenar y salvar, hace a Dios como un Dios que hace acepción de personas, cuando la Escritura ha sido claro, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, es un texto que se repite varias veces en varios pasajes de la Escritura y creo que Pedro lo puede reconocer ahí en Hechos capítulo 10, en versículo 34, al decir entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No que una persona esté ya escogida para salvación o condenación, sino que Dios no hace acepción de personas. Igual como el apóstol Pablo lo señala ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 2, al referirse al juicio de Dios. En el versículo 10 dice, 2:10 de Romanos, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y también al griego. Hay gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Porque no hay acepción de personas, dice el versículo 11, para con Dios. No hay acepción de personas. Que uno para salvación y otro para condenación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es una frase muy importante dicha por el apóstol Pablo en el escrito que le hace a Tito en el capítulo 2, versículo 11, versículo 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso que hablar de la expiación limitada solamente a los salvados, que Jesús murió por ellos, que es el tema que vamos a tratar a continuación, es un error muy grave. Y que está llevando a muchas personas, incluso a los que creen en esto, a creer una doctrina hecha por los hombres y no por lo que Dios manifiesta. Pero el hecho es que, aunque la gracia de Dios se ofrece así tan generosamente,
hay algo que tiene que hacer el pecador, tiene que recibirla. Escribiendo el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 1, le dice: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios debe ser recibida. El favor de Dios para salvar, para salvación. Ciertamente es posible no recibir lo que se ofrece. Y creo que Juan capítulo 1, versículo 11, bien lo retrata Juan en su evangelio, hablando de cuando el verbo se hizo carne, a lo suyo vino. Pero ¿qué pasó? Y los suyos, dice, no la recibieron. Perdón, a lo suyo vino, a lo que le pertenecía a él, a lo que había hecho y había creado y había formado. Un pueblo y los suyos, su pueblo, no la recibieron. Entonces es posible no recibir el llamado que Dios nos hace a través de la palabra. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Ojalá que este tema de la gracia irresistible que el hombre que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo no puede resistir, y que es la operación que hace el Espíritu Santo que lo cambia, que es algo que no está en la Escritura, hayamos podido comprender un poco más la manera cómo tenemos que hacer. Tenemos ese libre albedrío, podemos aceptar o rechazar la gracia de Dios. Nosotros estamos en esa posición. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, no solo a un grupo que Dios haya decretado desde el principio del mundo, que se van a salvar y se van a condenar.